El corazón de Simone latía con fuerza mientras estaba sentada detrás del volante mirando las luces intermitentes del coche de policía en un espejo retrovisor. La carretera estaba vacía y el aislamiento solo aumentaba su ansiedad. Había estado conduciendo a casa desde su cita con el médico, el último de una larga serie de chequeos por su embarazo. Su mano instintivamente descansó sobre su vientre acunando la vida que crecía dentro de ella. Había tenido cuidado, el exceso de velocidad no era algo que no hiciera con su condición. Pero aquí estaba detenida al costado de una carretera desolada con un policía acercándose a su auto, su silueta enmarcada por las luces cegadoras. Los primeros 10 segundos fueron cruciales. Sone sabía cómo podían ir estos encuentros. Como mujer negra y visiblemente embarazada, tenía que mantener la calma, no podía permitirse hacer movimientos repentinos o dar alguna razón para que las cosas se intensificaran, pero la tensión en el aire ya era espesa, podía sentirla antes de que el oficial Miller llegara a su ventana. Se acercó rápidamente, sus pasos pesados y deliberados sobre la grava. Simone mantuvo sus manos en el volante, sus dedos agarrándolo con fuerza. No quería ningún malentendido. Había visto demasiados videos de situaciones similares que terminaban en tragedia, pero esta vez era ella la que estaba en el asiento del conductor y su estómago se retorció al pensar en lo que podría pasar a continuación. El oficial Miller, un hombre blanco alto e imponente con una cara severa, envolvió su ventana con una fuerza que hizo que Simone saltara un poco, la bajó lentamente, su pulso se aceleró cuando el aire fresco de la noche entró en el auto, su rostro era una máscara de autoridad. Pero había algo más en sus ojos, algo duro, algo acusatorio, licencia y registro. Ladró, su voz fría sin rastro de cortesía. No había el habitual señora o por favor que los oficiales de la escena del engaño usan en paradas más rutinarias, ninguna pretensión educada, solo exigencias. Simone, tratando de mantener su voz firme, asintió. Por supuesto, oficial, respondió sus palabras con calma pero concisas. Está en mi guantera, voy a alcanzarlo lentamente. El oficial no respondió, pero entrecerró los ojos. No había confianza en su mirada. Se acercó al auto, la mano descansaba sobre el mango de su arma enfundada como si anticipara el peligro. El estómago de Simone se revolvió, porque ella la estaba tratando como una amenaza. Con cuidado, se acercó a la guantera moviéndose deliberadamente lento, cada movimiento se sentía magnificado, el peso del momento presionando sobre ella. Su mano tembló levemente cuando la abrió sacando su registro y colocándolo en el tablero antes de alcanzar su billetera. Mientras entregaba su licencia y registro trató de explicarse. Oficial, no estoy segura de por qué me detuvo, no estaba acelerando, y solo voy camino a casa de una cita con el médico. Estoy embarazada, dijo su voz suave pero firme. ¿Hay un problema? El oficial Miller la miró fijamente por un momento, sus ojos bajaron a su vientre, y luego regresaron a su rostro. Su expresión permaneció ilegible, pero Simone podía ver los engranajes girando en su mente. No le importaba mucho su embarazo, eso estaba claro. No había preocupación por su seguridad, ningún reconocimiento de la delicada condición en la que se encontraba. En cambio, se inclinó más cerca de la ventana, su voz bajó a un tono amenazante. Sal del auto, ordenó. Simone parpadeó confundida. Sal del auto. Su pulso se aceleró, el miedo se arrastró en su pecho. ¿Por qué le estaba pidiendo que saliera del auto? Este no era un procedimiento estándar para una parada de tráfico, especialmente no una donde ella no había hecho nada malo, pero la mirada en los ojos del oficial Miller le dijo que no iba a aceptar un no por respuesta. No entiendo, dijo una vez tratando de mantener su voz firme. ¿Hay algo mal con mi licencia? ¿Por qué necesito salir del auto? Los ojos de Miller se endurecieron, su agarre apretando el marco de la puerta. Dije sal del auto. Ahora la orden fue brusca sin dejar lugar a discusión. Simone vaciló mirando su vientre, no estaba segura de poder moverse fácilmente. Su embarazo había hecho que movimientos simples como levantarse de una posición sentada fueran más difíciles últimamente, y algo sobre esta demanda se sentía mal. Sus instintos le gritaban que algo malo estaba a punto de suceder, pero sabía que no tenía otra opción. Negarse podría escalar la situación más allá, y con un policía como este no quería correr ese riesgo. Con una respiración profunda lentamente se desabrochó el cinturón de seguridad. Está bien, me voy, dijo con la voz temblorosa. Ligeramente abrió la puerta y salió con cuidado, una mano todavía descansando protectoramente sobre su estómago. El aire fresco de la noche golpeó su piel, pero no hizo nada para calmar el calor que subía por su pecho. El oficial Miller dio un paso atrás ligeramente mirándola como un depredador mirando a su presa. Su mano se cernió sobre su arma, y Simone sintió que su corazón latía en sus oídos. ¿Por qué parecía tan nervioso? ¿Por qué la trataba así? Date la vuelta y encara el auto, ordenó. La respiración de Simone se quedó atrapada en su garganta. ¿Qué era esto? Planeaba registrarla, arrestarla por lo que no había hecho nada malo. Oficial, no estoy segura de lo que está pasando, dijo con la voz quebrada levemente por la tensión de tratar de mantener la calma. Te lo dije, estoy embarazada. ¿Hay algo específico que estés buscando?
No entiendo. La mandíbula de Miller se apretó y sin previo aviso la agarró del brazo haciéndola girar para encarar el auto. El movimiento repentino envió una sacudida de dolor a través de su abdomen y ella jade, o con acento agudo instintivamente agarrándose el vientre con su mano libre, deja de resistirte. Él gruñó apretando su agarre. No me estoy resistiendo. Simone gritó, el pánico inundando su pecho. Por favor, estoy embarazada, me estás lastimando. Pero Miller no escuchó su agarre, solo se hizo más fuerte y en ese momento Simone se dio cuenta de lo poco que le importaban sus palabras. Él no la estaba viendo como una persona, la estaba viendo como una amenaza, un problema a controlar. Los primeros 10 segundos de miedo se habían convertido en un silencio sofocante, entre ellos roto solo por las respiraciones agudas de Simone y el sonido ocasional de las pesadas botas de Miller sobre la grava. No había respaldo ni testigos para evitar que esto se intensificara más. Las lágrimas picaron en los ojos de Simone, pero parpadeó para alejarlas, negándose a dejarse derrumbar. Tenía que mantenerse fuerte, no solo por ella misma, sino por el bebé que estaba cuidando, pero el miedo era real y estaba creciendo. Miller no se detenía y ella no tenía idea de hasta dónde podía llegar esto. Mientras la empujaba contra el auto, su vientre presionando incómodamente contra el metal, Simone sintió una oleada de resolución. No podía dejar que esto pasara. Ella no era solo otra mujer negra para ser brutalizada y olvidada. No era impotente. Con un suspiro rápido susurró, por favor, necesito llamar a alguien, tengo derechos. Pero incluso cuando las palabras salieron de su boca, supo que en este momento sus derechos no significaban nada para el oficial Miller. Aún así, no se iba a rendir sin luchar. Necesito llamar a alguien, repitió su voz más fuerte esta vez. ¿No entiendes quién soy? La mirada en los ojos de Miller parpadeó por un momento. Un destello de algo así como incertidumbre cruzó su rostro, pero se fue tan rápido como apareció, reemplazado por la agresión fría e inquebrantable que había encontrado todo este encuentro. Toma tu teléfono. Luego escupió, soltando su brazo por solo un segundo. Pero será mejor que no intentes nada. La mano de Simone tembló cuando buscó su teléfono en su bolsillo. Su corazón se aceleró. Sabía que hacer la llamada era un riesgo, pero no hacerlo podría ser aún más peligroso. Marcó el número. Su respiración se atascó en su garganta cuando el timbre hizo eco en su oído. No estaba llamando a cualquiera. La persona al otro lado de la línea contestó después del segundo timbre. Simone, la voz decía tranquila pero llena de preocupación. ¿Qué está pasando? Su voz temblaba pero hablaba claramente. Necesito ayuda, estoy en problemas. El oficial Miller estaba a solo unos metros de distancia. Su mano todavía descansaba sobre su arma sin darse cuenta de a quién acababa de contactar Simone o qué estaba a punto de suceder. El corazón de Simone se aceleró aunque mantuvo la compostura. Mientras se inclinaba ligeramente hacia un lado de su auto, cuidadosamente siguió las órdenes ladradas del oficial Miller. No era la primera vez que se encontraba con un comportamiento agresivo por parte de la policía, pero esta vez algo era diferente. La intensidad en los ojos de Miller, la forma en que su mano se cernía demasiado cerca de su funda, todo gritaba peligro. El sol comenzaba a ponerse, proyectando largas sombras en la carretera desierta. El aislamiento hizo que la situación fuera aún más precaria. No había testigos, ningún respaldo, solo ella y este policía cuyo temperamento aumentaba a cada segundo. Dije manos a la obra. La voz del oficial Miller cortó el aire aguda y amenazante. Sus nudillos estaban blancos mientras agarraban su cinturón y su postura era rígida, lista para la confrontación. No había razón para esta escalada, pero Simone sabía que la razón no importaba a los hombres como él, no cuando veían a una mujer negra, especialmente una que se atrevía a cuestionar su autoridad. Simone levantó las manos más alto, su vientre sobresalía ligeramente como un recordatorio de la vida que crecía dentro de ella. Oficial, por favor, dijo, su voz firme pero firme, estoy embarazada, estoy cumpliendo, solo necesito sacar mi identificación de mi bolso. Pero Miller no estaba escuchando, su mirada parpadeó entre su rostro y su vientre hinchado, pero no había empatía en sus ojos hacia él. Ella no era una mujer embarazada, no era una persona que necesitara cuidados, era un problema. Algo que debía ser sometido. Su mano se disparó sin previo aviso, agarrando su muñeca con tanta fuerza que ella jadeó con acento agudo de dolor. La brusquedad de su movimiento envió una sacudida a través de su cuerpo, y por una fracción de segundo su mente se quedó en blanco. El agarre era fuerte, demasiado fuerte, como si quisiera asegurarse de que ella no pudiera. Muévete, ni siquiera podía pensar en resistirme. ¿No te dije que dejaras de moverte? Miller gruñó, su rostro a centímetros del de ella, su respiración era caliente y enojada, sus ojos salvajes por el control. Estaba decidido a mantener el pulso de Simone. Se aceleró, pero luchó por mantener la calma. No me estoy resistiendo, oficial, solo estoy tratando de seguir sus instrucciones. Habló con calma mesurada, el tipo de calma que viene de saber que cualquier paso en falso podría empeorar las cosas, pero no fue suficiente para Miller. Nada de lo que dijo hubiera sido suficiente. Sus dedos se
Apretaron alrededor de su brazo y en un movimiento brutal la tiró hacia el capó del auto. El mundo se inclinó por un momento cuando el cuerpo de Simone fue empujado hacia adelante, su equilibrio se perdió por la fuerza repentina, se contuvo justo antes de que su vientre golpeara la superficie dura del auto, pero el impacto fue inmediato. Por favor, estoy embarazada, gritó presa del pánico arrastrándose por su voz. Su mano libre instintivamente fue a acunar su estómago, pero la otra todavía estaba atrapada en el agarre de hierro de Miller. La comprensión de lo lejos que esta situación había ido en espiral la golpeó como una ola. Había sido cuidadosa y obediente, pero aquí estaba indefensa a merced de un hombre al que no le importaba el rostro de Miller. Se retorció en algo más feo mientras hablaba. Era como si sus palabras, su propia existencia, se hubiera convertido en una afrenta personal para él. ¿Embarazada o no? ¿Me vas a escuchar?, escupió, su tono goteando veneno. Ustedes siempre piensan que pueden hacer lo que quieran, ¿no? Simone se congeló ante sus palabras. Ustedes, ahí fue la frase que destrozó cualquier pretensión de profesionalismo o justicia. La máscara se había resbalado, y lo que quedaba no era más que racismo crudo y desenfrenado. La furia detrás de sus palabras confirmó lo que ella había temido desde el momento en que la detuvo. No se trataba de una parada de tráfico, se trataba de control, sobre ponerla en su lugar. Antes de que pudiera responder, la situación se intensificó aún más. Miller, sus pacientes agotados. Torció su brazo dolorosamente detrás de su espalda. Simone gritó de dolor. Su cuerpo, en cambio, retrocedió simplemente por la aguda y abrasadora sensación que atravesó su brazo y bajó por su columna. La mano que había puesto sobre su vientre se apretó protectoramente. El dolor, aunque abrumador, no era su única preocupación. Su bebé era todo en lo que podía pensar. ¿Te estás resistiendo, Miller?, gritó su voz, haciendo eco en la calle vacía. Su agarre era implacable, como si estuviera buscando cualquier excusa para justificar lo que estaba a punto de hacer a continuación. Este no fue un momento de control perdido, esto fue intencional. La visión de Simone se volvió borrosa por un segundo. La presión en su brazo y el peso del miedo presionándola por todos lados. Su cuerpo le gritaba que luchara para defenderse, pero ella sabía mejor que nadie si luchaba incluso un poco, él solo se volvería más violento. Con los dientes apretados, ella intentó de nuevo razonar con él. Su voz estaba atada por el dolor. Oficial, por favor, no me estoy resistiendo, déjeme, pero nunca llegó a terminar la oración. Con un movimiento violento rápido, el oficial Miller se echó hacia atrás y la golpeó con fuerza. Su puño conectó con el costado de su cuerpo justo debajo de sus costillas, y el impacto la dejó sin aliento. La fuerza del golpe la hizo tropezar hacia un lado, su mano agarrándose el vientre en un intento de protegerlo de más daño. El dolor fue inmediato y sofocante, irradiando desde donde golpeó y extendiéndose por todo su cuerpo. Simone Jade, o con acento agudo, luchando por recuperar el aliento cuando la realidad de lo que acababa de suceder se instaló. La había golpeado realmente. La había golpeado. La calle estuvo extrañamente silenciosa por un momento, salvo por el sonido de su respiración trabajosa y el débil timón del tráfico que pasaba en la distancia. Nadie había visto, nadie estaba allí para ayudar. Miller dio un paso atrás, su expresión fría e insensible, como si lo que acababa de hacer fuera una rutina en su mente. Tenía todo el derecho de hacerle esto. Simone no era más que una amenaza, un desafío a su autoridad que necesitaba ser reprimido. Ahora, Miller, dijo su voz goteando desdén, ¿vas a dejar de resistirte o necesito llevarte adentro? Simone apenas podía procesar las palabras a través de la neblina de dolor. Todo su cuerpo ACH, su brazo todavía palpitaba donde él lo había torcido y su costado ardía por el golpe, pero peor que el dolor físico era el conocimiento de que esto podría haber sido mucho peor. Su mente se planteó qué podía hacer si ella pidió ayuda. ¿Alguien le creería? ¿A alguien le importaría? Era solo otra mujer negra en un país donde las personas como ella a menudo eran vistas como desechables, pero no podía ceder, no cuando su seguridad y la seguridad de su hijo por nacer estaban en juego. Se obligó a mantenerse en pie, aunque cada parte de su cuerpo gritaba en protesta. No me estoy resistiendo, dijo de nuevo, su voz firme a pesar de las lágrimas que le picaban los ojos. No me estoy resistiendo, oficial. Por un momento, Miller pareció dudar. Tal vez tomado por su compostura o tal vez dándose cuenta de que había ido demasiado lejos, pero la ira todavía hervía a fuego lento debajo de la superficie, y Simone podía verlo. Aún no había terminado. La mano de Simone se deslizó en el bolsillo de su chaqueta, sus dedos rozando la superficie fría de su teléfono. No tenía mucho tiempo, necesitaba ayuda y la necesitaba ahora, pero también necesitaba sobrevivir a este encuentro lo suficiente para obtener esa ayuda. Sabía que solo tenía una oportunidad de hacer la llamada que podría salvarle la vida. Cuando Miller dio un paso atrás, su atención se distrajo momentáneamente. Simone aprovechó la oportunidad en un movimiento rápido, sacó su teléfono y marcó el número que sabía de memoria. Que su respiración todavía estaba entrecortada, su cuerpo todavía temblaba, pero obligó a su voz a permanecer firme mientras hablaba por el receptor. Es Simone, susurró su voz apenas por encima de un suspiro. Necesito refuerzos ahora. El cuerpo de Simone se sacudió por el impacto del puñetazo del oficial Miller. Su respiración se atascó en su garganta cuando el dolor atravesó su costado. Su mente corrió. Esto no está sucediendo.
Era el único pensamiento que pasaba por su cabeza, pero estaba sucediendo y la realidad la golpeó tan fuerte como el golpe de Miller. Se tambaleó hacia atrás. Su mano protegía instintivamente su vientre. Su visión se nubló por un momento, pero Simone luchó por mantener la compostura. Tenía que pensar rápido. Miller, todavía hirviendo de rabia, se inclinó sobre ella. Su rostro estaba contorsionado con una mezcla de odio y poder. El tipo de expresión que venía de saber que tenía el control. Al menos eso era lo que pensaba. ¿Qué estás escondiendo ahí?, gruñó. Sus palabras se quedaron con la acusación. No estaba interesado en que ella estuviera embarazada en su dolor o en cualquier posible explicación. Todo lo que vio fue a una mujer negra que se había atrevido a desafiarlo. El corazón de Simone latía con fuerza en su pecho, pero no era el miedo lo que la impulsaba, era algo más, ira, sí, pero también una especie de claridad. No era solo una mujer negra cualquiera parada indefensa al costado de la carretera, era una agente del FBI, y había sido entrenada para situaciones de alta presión. Esta no era la primera vez que enfrentaba el peligro, pero era la primera vez que la atacaban simplemente por existir en su piel. Sus ojos se dirigieron al teléfono en el bolsillo de su chaqueta. Necesitaba pedir refuerzos, pero el lenguaje corporal de Miller era impredecible, era errático y cualquier movimiento repentino podría empeorar las cosas. Sintió el peso de su placa dentro de su abrigo, una placa que aún no estaba lista para revelar, no hasta que fuera el momento adecuado, pero el dolor en su costado estaba empeorando. Su respiración era superficial mientras trataba de estabilizarse, tenía que moverse ahora. Simone tomó su teléfono con lentitud deliberada, sus dedos temblaban ligeramente mientras rozaban el dispositivo en su bolsillo. Los ojos de Miller se entrecerraron y dio un paso adelante, su cuerpo tenso por la agresión. ¿Qué estás haciendo?, exigió, su mano flotando cerca de su funda. Su paranoia se disparó y estaba listo para intensificar aún más. Solo estoy llamando a alguien, Simone, dijo su voz. A pesar del fuego de la furia dentro de ella, necesitaba desescalar, pero también necesitaba mantener el control. Cada palabra, cada movimiento tenía que ser calculado. Necesito ayuda, me lastimas, continuó manteniendo su voz firme con un tono que era a la vez verdad y estrategia. Los ojos de Miller bajaron a su estómago, donde todavía estaba acunando su costado, pero su rostro permaneció duro, inquebrantable. Sacó cuidadosamente el teléfono de su bolsillo, su pulgar flotando sobre la pantalla. La mirada de Miller estaba fija en su sospecha, hirviendo justo debajo de la superficie. Guarde eso, espetó, dando otro paso adelante, su mano ahora agarrando completamente su pistola enfundada. Por un segundo el mundo se desaceleró. Simone sabía que esto podría ir en dos direcciones muy diferentes. Si hacía un movimiento en falso, podría costarle y la vida de su bebé, pero si no actuaba ahora, podría no tener otra oportunidad. Rápidamente desbloqueó su teléfono marcando el número de memoria. Su mano tembló levemente cuando se llevó el teléfono a la oreja. Los ojos de Miller se abrieron de par en par. Su ira destellaba. Extendió la mano para agarrar el teléfono, pero Simone fue demasiado rápida. Es Simone, dijo suavemente en el teléfono. Su voz era un susurro bajo. Necesito refuerzos ahora. La mano de Miller se congeló en el aire. Sus ojos se entrecerraron. La forma en que dijo su nombre llevaba autoridad, una confianza tranquila que no coincidía con la situación que él creía que estaba controlando. La voz de Simone era tranquila y firme, el tipo de calma que inquietaba a un hombre como Miller, que prosperaba con el caos y el control. ¿A quién diablos llamas?, Miller escupió, su rostro retorciéndose de confusión y furia. ¿Quién diablos crees que eres? Simone mantuvo el teléfono presionado contra su oído, escuchando la respuesta del otro lado. Escuchó la voz del otro lado confirmar su solicitud. El sonido de las sirenas en la distancia indicaba que la ayuda estaba en camino, pero Miller aún no lo sabía. Cuando colgó, respiró profundamente. Sintiendo la tensión en su cuerpo, pero también sintiendo algo más: control. Miller aún no se había dado cuenta con quién estaba tratando. No solo con una mujer, no solo con una mujer negra, un agente del FBI. Te dije que guardaras ese teléfono. Miller ladró de nuevo, su mano ahora agarrando la muñeca de Simone, tirándola hacia adelante. El teléfono se le resbaló de las manos, cayendo al suelo con un crujido. Ella hizo una mueca tanto por el dolor como por el impacto del teléfono, pero no se inmutó. No, esta vez Miller estaba respirando pesadamente. Ahora su pecho subía y bajaba mientras su ira se apoderaba de ¿cuál es tu juego?, exigió sacudiéndola ligeramente. ¿Crees que puedes llamar a alguien y salirte con la tuya? No estoy jugando. Simone sostuvo su mirada, su rostro inexpresivo. Él no sabía con quién estaba tratando, todavía no, pero pronto. La carretera todavía estaba desierta, la noche presionando a su alrededor. Las luces intermitentes de su patrulla eran lo único que iluminaba la escena, arrojando largas sombras en el pavimento. Simone se quedó allí, su muñeca todavía en su agarre, y por un momento fue como si el tiempo se detuviera, el silencio antes de la tormenta, pero luego débil al principio, el sonido de las
Sirenas atravesó el silencio. La ayuda estaba llegando. Los ojos de Simone se movieron hacia el horizonte donde las luces rojas y azules parpadeantes se acercaban. El agarre de Miller se aflojó por un segundo cuando las sirenas se registraron en sus oídos. Sus ojos se lanzaron hacia los autos que se acercaban. La confusión se instaló en su rostro. El respaldo no era para él. ¿Qué está pasando aquí? Miller murmuró más para sí mismo que para Simone, pero ella escuchó la duda arrastrándose en su voz. Su agarre en su muñeca se aflojó, y aprovechó la oportunidad para alejarse de su alcance. Su corazón latía con fuerza, pero mantuvo su rostro tranquilo. Control, tenía que mantener el control mientras el auto de policía se acercaba a Simone. Se permitió un pequeño suspiro de alivio. Había hecho la llamada, y ahora era cuestión de tiempo que el oficial Miller saliera corriendo rápidamente de Miller. Se quedó congelado, su mano todavía temblando cerca de su pistolera, pero la postura agresiva se estaba desvaneciendo. No entendía lo que le estaba sucediendo. Esto se suponía que era una simple parada, una oportunidad de hacer valer su peso para afirmar el dominio, pero ahora la situación se le estaba escapando. El primer coche de policía se detuvo a unos metros de distancia. Sus luces todavía parpadeaban. La puerta se abrió y dos oficiales salieron, ambos con expresiones sombrías. No corrieron al lado de Miller, no lo saludaron como a un colega, en cambio se dirigieron directamente hacia Simone, la preocupación grabada en sus caras. La confusión de Miller creció, pero Simone permaneció en silencio. Su hora estaba llegando y Miller estaba a punto de saber exactamente quién era ella. Los oficiales se acercaron a Simone, sus voces tranquilas pero profesionales. Agente Matthews, uno de ellos dijo asintiendo hacia ella con respeto. ¿Estás bien? La cabeza de Miller se giró bruscamente hacia el oficial, sus ojos abiertos con incredulidad. Agente, repitió su voz temblorosa. La comprensión lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Simone asintió con la cabeza hacia los oficiales, su voz suave, pero autoritaria. Ahora estoy bien, gracias por venir. Miller dio un paso atrás, su rostro palideció cuando el peso de lo que acababa de suceder finalmente se registró. Había agredido a un agente del FBI, una agente del FBI negra embarazada, y ahora no había forma de esconderse por las consecuencias. One miró hacia Miller, su exterior tranquilo enmascarando el torbellino de emociones que sentía por dentro. Esto no había terminado todavía. No. Simone hizo una mueca de dolor apoyando su cuerpo contra el costado de su auto en busca de apoyo. El dolor que irradiaba desde donde el oficial Miller la había golpeado era agudo, pero su mente estaba concentrada. Anotó los números que sabía que cambiarían todo. Su voz había estado tranquila y serena, a pesar de la sensación de ardor que se extendía por sus costillas. Este no era un ataque cualquiera, este era un acto calculado de violencia racial, y estaba a punto de volverse patas arriba, pero Miller todavía estaba de pie a solo unos metros de distancia. No tenía idea de lo que estaba a punto de enfrentar. El primer coche patrulla llegó más rápido de lo que Miller anticipó. Sus luces destellaron cortando la inquietante quietud de la carretera aislada. Miller miró hacia atrás al vehículo que se acercaba, una sonrisa satisfecha curvando sus labios. Asumió que su refuerzo había llegado para ayudarlo a establecer aún más su control sobre la situación, pero Simone, todavía recuperando el aliento, sabía mejor. Vio el cambio en el aire, sintió el cambio en la atmósfera. En el momento en que el auto se detuvo, dos oficiales salieron moviéndose con urgencia, pero con calma precisión. No miraron a Miller primero. En lugar de eso, sus ojos se desviaron directo hacia Simone. Un oficial, un hombre mayor con un uniforme pulcramente planchado, trotó hacia ella, su rostro arrugado por la preocupación. Agente Matthews, ¿está bien?, preguntó, su voz baja pero profesional. Miller se congeló. Agente Matthews, las palabras resonaron en su mente, pero tomó un segundo para que el significado aterrizara por completo. Se giró para mirar a Simone. La confusión oscureció su expresión. No sabía su nombre cuando la detuvo. Todo lo que vio fue una mujer negra conduciendo un auto. Si eso parecía demasiado agradable para ella, alguien que asumió tenía que estar escondiendo algo, alguien que asumió que podía controlar, pero ahora su comportamiento tranquilo y el respeto en las voces de los otros oficiales destrozaron una suposición. ¿Cómo la llamaste?, preguntó Miller con voz tensa, la falsa confianza drenando de su rostro. La realidad estaba empezando a asimilarse, la había arruinado. El oficial lo ignoró manteniendo su enfoque en Simone. Agente Matthews, el hombre repitió, ¿necesita asistencia médica? Simone se enderezó ligeramente haciendo una mueca de dolor, pero manteniendo la compostura. Estaré bien, respondió, su voz firme, pero la tensión aún evidente. Es más importante que esta situación se maneje. Hizo un gesto hacia Miller, sus ojos endureciéndose. El oficial Ed me dijo que estaba embarazada. El segundo oficial, que había estado de pie junto al auto, miró entre Simone y Miller. Ya había reconstruido lo que había sucedido. Su postura se puso rígida y se acercó más. El aire a su alrededor ahora crepitaba por la tensión. Estaba listo para lo que vendría después. El rostro de Miller perdió el color cuando la gravedad de las palabras de Simone lo golpeó. Agredió a una agente embarazada del FBI. Su mente se revolvió tratando de comprender lo que estaba sucediendo, pero su cuerpo lo traicionó. Dio un paso atrás. Su mano fue instintivamente a su pistolera, pero dudó al saber que estaba atrapado. Simone lo miró fijamente. Su expresión era inquebrantable. Acabas de atacar a un agente federal. Oficial Miller.
Dijo su voz firme pero controlada, cada palabra aterrizó como un martillo. Espero que estés listo para explicar tus acciones. El silencio que siguió fue ensordecedor, así no era como se suponía que debían ir las cosas, y Miller lo sabía. En su mente tenía poder sobre ella, había asumido que él era el que estaba a cargo, que su placa le daba la autoridad para controlar la narrativa, pero ahora el suelo debajo de él se estaba desmoronando, y podía sentir el peso de las consecuencias. Comenzando a aplastarlo, el primer oficial, que todavía estaba de pie junto a Simone, miró a Miller, con una mirada que solo podía describirse como decepción mezclada con desdén. Miller, dijo lentamente, su voz baja pero firme, apártate del vehículo. Miller no se movió al principio, como si su cuerpo se hubiera entumecido, su mente corría, había asumido que ella era solo otra mujer negra, a la que podía intimidar sin repercusiones, otra persona que estaría demasiado asustada para defenderse, pero ella no era. Cualquiera, era del FBI, y eso cambió todo. Simone vio cómo los oficiales a su alrededor entraban en acción, ya no eran diferenciales para Miller, ya no estaban de su lado. De hecho, toda su conducta había cambiado en el momento en que entendieron quién era ella. La jerarquía tácita que existía en situaciones como esta se estaba desmoronando, una en la que un oficial blanco podía actuar sobre suposiciones racistas y ser respaldado por sus colegas sin cuestionamientos, pero ahora no podían protegerlo, no de esto. Miller, todavía congelado, finalmente dio un paso atrás, su mente todavía tambaleándose por la revelación. ¿Cómo no había visto venir esto? Se consideraba intocable en momentos como este, alguien que podía usar su placa para justificar cualquier acción sin importar cuán violenta o irracional fuera, pero ahora, al borde del desastre, se dio cuenta de cuán profundo era el hoyo que había cavado para sí mismo. El segundo oficial se acercó a Miller, su mano descansaba sobre las esposas en su cintura. Voy a necesitar que me entregues tu placa y tu arma, dijo, su voz era firme, sin dejar lugar a la negociación. Miller parpadeó, abriendo y cerrando la boca mientras luchaba por comprender lo que estaba sucediendo. Lo estaban desarmando, algo que rara vez, si es que alguna vez, sucedió en su carrera. Se suponía que una placa lo protegería, ¿no? Se suponía que lo protegería de las consecuencias, pero cuando su mano vaciló sobre su funda, se dio cuenta de que no había escapatoria. La mirada en los ojos del otro oficial le dijo todo, ya no era su colega, él era el problema. Con manos temblorosas, Miller lentamente desabrochó su pistolera y le entregó su arma. Su placa siguió la pequeña pieza de metal que una vez había simbolizado su autoridad, ahora se sentía como un ancla que lo empujaba más profundamente al abismo. Ya no tenía más poder. Simone se quedó en silencio mirando cómo se desarrollaba la escena. No necesitaba decir nada, su autoridad era clara sin tener que levantarla voz o explicar más su posición. Había estado en situaciones como esta antes, situaciones donde su competencia, su experiencia y su identidad fueron descartadas debido a su negritud, pero hoy la verdad se había revelado, y no había forma de negarlo. Cuando se entregaron el arma y la placa de Miller, los otros oficiales comenzaron a hablar en voz baja en sus radios, alertando a sus superiores sobre lo que había sucedido. Esto no iba a desaparecer, aparecería en los titulares, se presentarían informes y seguirían las consecuencias. Y Miller sabía en el fondo que su carrera había terminado, pero peor que el final de su carrera era el conocimiento de que sus acciones, impulsadas por sus propios prejuicios racistas, lo habían llevado aquí. No solo estaba enfrentando el final de su trabajo, estaba enfrentando la responsabilidad, algo que había hecho durante mucho tiempo. Pensó que podía evadir el peso de esa realización, se hundió más profundamente mientras lo alejaban de Simone. Sus esposas hicieron clic en su lugar, su cabeza colgaba, ya no las figuras arrogantes y agresivas que se habían acercado a Simone antes, ahora era el que estaba encadenado, el que estaba siendo llevado a un futuro que no podía controlar. Mientras Miller era escoltado a uno de los coches patrulla que esperaban, Simone dejó escapar un suspiro lento. El dolor en su costado todavía estaba allí, pero la adrenalina bombeando por sus venas la mantenía concentrada. Esto no se trataba de venganza, no se trataba de darle una lección a Miller, se trataba de supervivencia, se trataba de asegurarse de que a la gente le gustara, gente que abusó de su poder y permitió que sus prejuicios dictaran sus acciones. Fueron considerados responsables. Los oficiales a su lado volvieron a preguntar si necesitaba atención médica. Ella asintió levemente, esta vez sabiendo que si bien había ganado esta batalla, el estrés y el trauma de la experiencia aún persistían. Ser un agente del FBI no la eximía de la realidad de ser negra en Estados Unidos. Ella lo sabía, y esta experiencia solo reforzó la verdad de ello. Mientras era guiada a la parte trasera de la camioneta paramédica, Simone miró una última vez al auto donde Miller estaba sentado, esposado y en silencio. El poder y la dinámica habían cambiado por completo, ahora era impotente mientras ella había recuperado su agencia, pero incluso con esta victoria Simone sabía que la lucha no había terminado. Para cada victoria como esta había innumerables otros momentos en los que personas como ella no consiguieron justicia, donde el sistema falló en protegerlo, pero hoy se había asegurado de que el sistema funcionara para ella, y que Miller enfrentaría las consecuencias de sus acciones. Cuando las puertas de la camioneta se cerraron, el sonido de las sirenas aullando en la distancia, Simone se reclinó hacia atrás con la mano descansando suavemente sobre su vientre. La lucha no había terminado, pero hoy la
Justicia había sido el mundo que servía parecía haberse detenido mientras Simone enderezaba su postura a pesar del dolor que palpitaba en su costado donde el puño del oficial Miller había aterrizado. El dolor ardiente en sus costillas le recordaba la violencia que acababa de soportar, pero la adrenalina que corría por sus venas alimentaba su determinación de mantener la calma. Su mano que había estado acunando su vientre hace unos momentos ahora descansaba con confianza a su lado mientras miraba al hombre que acababa de agredirla, un hombre que no tenía idea de lo que había hecho. Los ojos del oficial Miller se entrecerraron todavía llenos de arrogancia, pero había un inconfundible destello de confusión en su expresión. Algo había cambiado, podía sentirlo, aunque todavía no entendía por qué los oficiales adicionales que habían llegado a la escena no lo reconocían. No estaban pidiendo su versión de la historia, en cambio, estaban tratando a Simone con un nivel inusual de respeto. Su confianza vaciló. ¿Estás bien? Agente Matthews, uno de los oficiales preguntó, su voz firme pero llena de preocupación. No estaba preguntando casualmente, estaba preguntando como si el bienestar de Simone importara. Mucho más que el protocolo habitual de respaldar a un compañero oficial. Miller parpadeó momentáneamente tomando un ataque. Agente, la palabra hizo eco en su mente, y su confusión se profundizó. Agente, la palabra se sintió extraña, fuera de lugar, como si no perteneciera a la mujer que acababa de golpear. Seguramente había algún tipo de error. Esta mujer negra, una agente del FBI. La mirada de Simone permaneció fija en Miller, sus ojos fríos e inquebrantables no respondió la pregunta del oficial de inmediato, dejando que el peso del momento colgara en el aire. Podía sentir la dinámica cambiante, la tensión en el aire cuando la autoridad de Miller se desmoronó. El hombre que le había estado gritando órdenes unos momentos antes ahora se encogía al darse cuenta de que ya no tenía el control. El poder había cambiado. Estaré bien, dijo Simone finalmente, su voz fuerte y clara atravesando el silencio. No estaba pidiendo compasión, no estaba haciéndose la víctima, estaba afirmando un hecho, uno que pareció caer pesadamente sobre los hombros de Miller. Mientras procesaba la enormidad de su error, su voz tenía una autoridad tranquila que no necesitaba afirmar, simplemente era quien era. Una de los otros oficiales dieron un paso adelante, claramente incómodos pero profesionales. ¿Necesita asistencia médica? Agente Matthews, podemos llamar una ambulancia si está herido. Simone negó con la cabeza. Estoy bien por ahora, solo asegúrese de que esto se maneje adecuadamente, dijo. Sus ojos nunca dejaron el rostro de Miller. El oficial asintió, pero había un filo en su lenguaje corporal, un sutil reconocimiento de que esto ya no era solo una parada de rutina, esto era algo mucho más grande. Miller dio un paso atrás, su corazón ahora acelerado, su mente luchando por darle sentido a la situación. Agente Matthews, su garganta se apretó mientras miraba a Simone, su boca repentinamente seca. No había visto la placa, no había revisado sus credenciales correctamente, había asumido que había visto el color de su piel, su género, su presencia en una calle tranquila a altas horas de la noche, y sus prejuicios habían hecho el resto, y ahora se dio cuenta de que había atacado no solo a cualquier mujer, sino a un agente federal por primera vez. Miller sintió un miedo genuino arrastrándose por su pecho. Esto no iba a ser barrido bajo la alfombra, esto no iba a ser una palmada en la muñeca, esto podría terminar con su carrera. Su pulso se aceleró, su boca se movió como para hablar, pero no salieron palabras. Estaba parado frente a una mujer que tenía el poder de destruirlo, un poder que nunca la había considerado capaz de ejercer. Simone dio un lento y deliberado paso hacia adelante, el dolor en su costado era agudo, pero se negó a mostrarlo. En cambio, se concentró en el peso del momento, en el control que ahora tenía sobre la situación. El oficial Miller no tenía idea de quién era ella, y ese había sido su primer error. Ahora era demasiado tarde para que él lo retractara. Acabas de agredir al agente federal, dijo Simone, su voz firme, pero fría como el hielo. Las palabras cortaron el aire de la noche como un cuchillo, golpeando a Miller con la fuerza de un BL bajo, que no había visto venir. Su rostro palideció, su bravuconería se derritió mientras estaba allí aturdido. No lo sabía. Miller tartamudeó, finalmente encontrando su voz, pero sonaba pequeña, débil. Nunca había estado en el lado receptor de tal escrutinio, tal poder. Pensé que eras él. Dejó de darse cuenta de que cualquier cosa que dijeras solo cavaría su agujero más profundo. Tú pensabas que yo era lo que. Simone interrumpió, su tono más agudo, ahora exigiendo una respuesta. Tú pensabas que yo era una amenaza, tú pensabas que era peligrosa. Su voz no se levantó, pero la intensidad de sus palabras era innegable. Porque soy negra, porque estoy embarazada. La boca de Miller se abrió, pero nada salió. Sus excusas murieron en su garganta. La gravedad de sus acciones, de sus suposiciones, pesaban sobre él como plomo. No había defensa, él lo sabía, todos los que miraban lo sabían. Simone dio otro paso adelante, cerrando la distancia entre ellos. Ella no se inmutó, no retrocedió. Ni siquiera me pediste mi identificación, ni siquiera me diste la oportunidad de mostrarte quién era. Su voz era tranquila, controlada pero llena del tipo de ira justa que envió escalofríos por la columna de Miller. Asumiste, y debido a esa suposición me atacaste. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, cada una cargada de significado. Los otros oficiales permanecieron en silencio de pie, pero observando de cerca. Ellos también entendieron lo que estaba sucediendo. Esto no se trataba solo de una parada de rutina que salió mal. Se trataba de un sistema que había fallado, un sistema construido sobre las suposiciones y los prejuicios de personas como Miller.
Las manos de Miller temblaron a sus costados, sus palmas estaban resbaladizas por el sudor, su mente corría buscando una salida, pero no había ninguna, había perdido el control y ahora estaba a merced de la mujer a la que había perjudicado tan descuidadamente. No quise decir Miller, comenzó de nuevo, su voz apenas era audible. La expresión de Simone se endureció. No importa lo que hayas querido decir, dijo interrumpiéndolo, lo que importa es lo que hiciste, me atacaste porque no me veías como una persona, me veías como una amenaza y ahora vas a enfrentar las consecuencias. Las rodillas de Miller se sintieron débiles, todo su cuerpo se sentía como si lo hubieran drenado de energía de certeza. Él siempre había sido el que tenía el control, el que tenía la autoridad, pero ahora, frente a sus propias acciones, sintió que el control se le escapaba. Los otros oficiales intercambiaron miradas, sus rostros sombríos, entendieron que esto no se trataba solo de las acciones de Miller en el momento, se trataba de todo lo que había llevado a esto, la cultura de las suposiciones, los prejuicios descontrolados, la creencia de que ciertas personas eran más peligrosas, menos merecedoras de respeto. Algunos Mo se mantuvo erguido, su mirada inquebrantable. Ella había soportado este tipo de trato antes del racismo casual, la duda, el miedo, pero esta vez era diferente. Esta vez ella tenía el poder de contraatacar para responsabilizar a los responsables, y no iba a dejar que ese poder se le escapara de las manos. Quiero que lo arresten, dijo Simone volviéndose hacia los otros oficiales. Su tono era firme, sin dejar lugar al debate. Agredió a un agente federal, y responderá por eso. El rostro de Miller se quedó sin color. Las palabras que una vez había dicho tan libremente, órdenes, acusaciones, órdenes, ahora le parecían extrañas. Había perdido su autoridad, y no había nada que pudiera hacer para recuperarla. Los oficiales asintieron moviéndose rápidamente para cumplir. Miller no se resistió mientras le colocaban esposas alrededor de las muñecas. Su mente estaba dando vueltas, su corazón golpeando en su pecho. Nunca había pensado que terminaría así, nunca había pensado que él sería el que estaría al otro lado de la ley, enfrentando las consecuencias de sus acciones. Mientras lo llevaban hacia el coche patrulla, la mente de Miller corría con arrepentimiento, con miedo. Todo por lo que había trabajado, todo lo que pensaba que era, se estaba escapando. Simone vio cómo se lo llevaban, su expresión ilegible, el dolor en su costado todavía estaba allí, un recordatorio de lo que había sucedido, pero no dejó que la consumiera. Había enfrentado cosas mucho peores en su vida. Y enfrentaría esto también, pero esta vez era diferente. Esta vez ella tenía el poder y no lo iba a soltar. El sonido del crepitar de la radio de la policía llenó el aire mientras el oficial Miller se quedó congelado en su lugar. Su mente corría a su alrededor. La escena había cambiado de una manera que era inmediata e innegable. Hace solo unos momentos había estado en control, gritando órdenes y mostrando su fuerza sin dudarlo. Ahora, mientras Simone estaba tranquilamente rodeado de oficiales, el peso de su error se estrellaba contra él con brutal claridad. Miller vio cómo los oficiales se acercaban a Simone, dirigiéndose a ella con un tono inconfundible de respeto, refiriéndose a ella como agente Matthews. Las palabras resonaron en su cabeza. Agente del FBI, ¿cómo no lo había sabido? Sus dedos se crisparon nerviosamente a su lado. Su confianza anterior se evaporó en el aire. Los ojos de sus compañeros oficiales ya no estaban enfocados en Simone como sospechosa, estaban enfocados en él. Algo estaba terriblemente mal. Los primeros 10 segundos fueron borrosos mientras Miller trataba de procesar lo que acababa de suceder. Su mente buscó una explicación, pero no llegó ninguna. El oficial más cercano a él, un hombre alto con una expresión severa, se alejó de Simone y se movió hacia Miller. Su postura rígida e inflexible, la mirada en su rostro, lo decía todo. No habría respaldo a la versión de Miller de los hechos. Atacaste a un agente federal, dijo el oficial, su voz baja, pero llena del tipo de autoridad de la que Miller siempre se había enorgullecido. Ahora que el poder estaba siendo ejercido contra él, Miller abrió la boca para hablar, pero no salieron palabras. Sintió que el suelo se movía debajo de él mientras sus colegas desviaban su atención de Simone y la dirigían hacia él. Sus expresiones se endurecieron. Los otros oficiales habían comenzado a murmurar en sus radios, enviando actualizaciones a sus superiores sobre la situación. Sus caras grim. Miller se dio cuenta de que no se estaban preparando para defenderlo, se estaban preparando para manejarlo. Esto ya no se trataba de una simple parada de tráfico. Un oficial se acercó a Simone, su voz respetuosa. Agente Matthews, tendremos que tomar su declaración. ¿Está bien para hablar ahora mismo?, preguntó, su tono marcadamente diferente de la agresión que Miller había usado. Simone asintió, aunque su cuerpo todavía estaba tenso y su mano descansaba sobre su estómago protectoramente. Miró brevemente a Miller, y por primera vez vio el dolor en sus ojos, el dolor que iba mucho más allá de lo físico. Era una mirada que le decía que no era solo otro oficial haciendo cumplir la ley, era parte de algo más grande, algo feo, y ahora esa fealdad estaba a punto de ser expuesta. Miller dio un paso atrás cuando otro oficial, con un portapapeles en la mano, se movió hacia él. Su corazón latía con fuerza en su pecho. La realidad de lo que estaba sucediendo comenzando a instalarse. Esta no era la consecuencia habitual de una parada de tráfico que salió mal. No estaba llenando un simple informe, no. Esto era algo mucho peor. ¿En qué estaba pensando?
Exigió el oficial, su voz tensa con ira contenida. Ella es un agente del FBI, y la atacaste, ni siquiera te molestaste en verificar sus credenciales, solo la atacaste. Miller tragó fuerte, las palabras atrapadas en su garganta, no sabía, tartamudeó, su voz carente de la fuerza que tenía antes, parecía que pensé que estaba escondiendo algo, era una excusa débil, y todos a su alrededor lo sabían. Los ojos del oficial se entrecerraron mientras sacudía la cabeza con incredulidad, escondiendo algo ella. Estaba buscando su identificación y tú intensificaste la situación sin razón, así no es como manejamos las cosas, ¿sabes eso? La mente de Miller corría tratando de encontrar una manera de justificar lo que había hecho, pero no había justificación, no ahora, no después de que la verdad había salido a la luz. Había atacado a una inocente mujer negra, un agente federal, no menos, simplemente por las suposiciones que había hecho en el momento en que la vio. La placa que llevaba en el pecho una vez le había dado poder, pero ahora se sentía como un peso presionándolo, asfixiándolo. Alrededor de ellos los otros oficiales intercambiaron miradas, algunos luciendo incómodos, otros completamente disgustados. Estaba claro que Miller había perdido su respeto y con él cualquier posibilidad de salvar la situación. Su carrera pendía de un hilo, y ese hilo se estaba desenredando rápidamente. Simone, mientras tanto, permaneció en silencio con el oficial tomando su declaración, su voz firme, a pesar de la terrible experiencia por la que acababa de pasar. Su calma contrastaba marcadamente con el creciente pánico de Miller. Ahora tenía el control, y Miller lo sabía, no necesitaba levantar la voz o exigir justicia, su sola presencia. Su seguridad era suficiente para dejar en claro que no daría marcha atrás. Mientras el oficial terminaba de tomar notas, Simone se volvió para mirar a Miller, su mirada inquebrantable. Esto no se trata solo de mí, dijo en voz baja, sus palabras dirigidas a él, pero lo suficientemente fuerte para que todos lo escucharan. Esto se trata de todas las mujeres negras, todas las personas de color que enfrentan este tipo de trato todos los días. Gente como hace suposiciones sobre nosotros en el momento en que nos ves, y a veces esas suposiciones nos matan. Miller sintió un sudor frío correr por su frente, sus palabras hirieron más profundamente de lo que había anticipado. Siempre se había considerado un policía duro, alguien que no se echaba atrás, pero ahora, de pie frente a Simone, se dio cuenta de que la dureza no era más que un escudo para su propio prejuicio, y ese escudo acababa de hacerse añicos. El oficial que tomaba declaración a Simone asintió con la cabeza en acuerdo, su expresión seria. Nos aseguraremos de que esto se maneje adecuadamente. Agente Matthews, dijo, su tono formal, este tipo de comportamiento no tiene lugar en nuestro departamento. Simone asintió bruscamente, sus ojos nunca dejaron a Miller. El mensaje tácito era claro, había perdido esta batalla, más que eso, había perdido cualquier terreno moral que creía que había tenido. La respiración de Miller se aceleró cuando el oficial a su lado tomó su radio nuevamente, transmitiendo los detalles del incidente. Vamos a necesitar una investigación interna sobre esto, dijo el oficial, dijo en la radio, su voz nítida y profesional. Ya no es solo una queja por uso de la fuerza, tenemos un asalto a un agente federal. Las palabras golpearon a Miller como un puñetazo en el estómago. Asalto a un agente federal, esas no eran palabras que pudieran esconderse debajo de la alfombra. Él sabía exactamente lo que significaban, y también todos los demás en la escena. Sus acciones ya no eran un asunto de disciplina interna, eran criminales. El corazón de Miller latía más fuerte en sus oídos, el sonido de la radio desvaneciéndose en el fondo cuando se dio cuenta del alcance total de lo que estaba sucediendo. No había escapatoria de esto, ninguna salida rápida o negación plausible. Había cruzado una línea que no podía descruzarse, y ahora enfrentaría las consecuencias. El oficial a su lado lo miró con desdén antes de negar con la cabeza. Está suspendido con efecto inmediato, dijo rotundamente, sacando un par de esposas. Te llevaremos adentro. El estómago de Miller dio un vuelco. Había sido el que esposaba sospechosos durante años, y ahora era él el que estaba siendo esposado. Sus manos temblaban cuando el frío metal se cerró alrededor de sus muñecas. La finalidad de eso, hundiéndose. El oficial, una vez confiado que había tratado la placa como un símbolo de poder incuestionable, ahora estaba impotente mientras Miller era conducido hacia la parte trasera del auto de policía. La realidad de la situación pesaba sobre él como una cadena de plomo. Había arrojado todo lejos en cuestión de minutos, todo por sus propios prejuicios. Había atacado a una mujer inocente, un agente federal nada menos, y ahora pagaría el precio. Simone lo vio siendo escoltado, su expresión ilegible. Había pasado por cosas peores, lo sabía, pero este momento era diferente. Esta vez el sistema había trabajado a su favor, pero mientras estaba allí parada, el dolor persistente en su costado le recordaba la violencia que acababa de soportar. No podía quitarse la idea de que podría haber terminado de manera diferente, podría haber sido otra estadística, otra mujer negra brutalizada por aquellos que se suponía que debían protegerla. Los oficiales continuaron reuniéndose alrededor. El parloteo de las radios y las conversaciones llenaban el aire mientras la escena lentamente comenzó a disminuir. El destino de Miller estaba sellado, pero para Simone la lucha no había terminado. Nunca lo había hecho. Mientras subía al auto que la esperaba para ser llevada al hospital para más controles, Simone respiró profundamente. Había sobrevivido a esto, pero había muchos que no lo hicieron, y eso era algo que no olvidaría. El aire de la noche estaba denso de tensión. Las luces intermitentes de los patrulleros rebotaban en los árboles circundantes, creando un brillo inquietante en la carretera vacía. El oficial Miller se quedó congelado, su mente acelerada,
incapaz de comprender completamente lo que estaba sucediendo. Así no era como se suponía que debían ir las cosas hace solo unos momentos. Había tenido el control, afirmando su autoridad sobre una mujer negra embarazada, tratándola como sospechosa. Ahora. Era él el que tenía esposas en sus muñecas. Simone, la mujer a la que había brutalizado, estaba a unos metros de distancia, sus brazos envueltos protectoramente alrededor de su vientre. Una tormenta silenciosa de emociones se estaba gestando en sus ojos. No había dicho una palabra desde que reveló su verdadera identidad como agente del FBI. Su silencio ahora tenía un peso que Miller no podía ignorar. Trató de hablar, pero las palabras atrapadas en su garganta fueron reemplazadas por el sonido de su propio corazón. Golpeando en sus oídos, su poder se había ido y no había nada más para agarrar a uno de los oficiales. Un hombre alto y fornido de unos 40 años llamado St. Davis apretó las esposas en las muñecas de Miller. No había simpatía en sus movimientos, los roles se habían invertido tan repentinamente que Miller todavía no podía creerlo. La realidad de lo que había hecho se estaba hundiendo lentamente como arenas movedizas. Tirando de él, darse la vuelta, ordenó Davis con su voz desprovista de emoción. Colocó una mano firme en el hombro de Miller, girándolo para enfrentar las luces intermitentes de los coches patrulla. La multitud, que había crecido mientras los espectadores filmaban el incidente, murmuró en una mezcla de conmoción y enojo. Lo que se había visto no podía dejar de verse: la forma maltratada de Simone, su fuerza tranquila frente a tal violencia, ahora era un símbolo de la injusticia que tantos habían enfrentado antes que ella. Las cámaras seguían grabando, capturando todo el arresto, el cambio de poder y la mirada de incredulidad en el rostro de Miller cuando se dio cuenta de que no podía hablar para salir de esto. Por primera vez en su carrera estaba no el que hizo el arresto. Yo no. Miller finalmente logró croar su voz caballo y desesperado. No sabía que ella era del FBI. Todo esto es un malentendido. El sargento Davis, que había trabajado con Miller durante años, no se molestó en responder, simplemente lo guió hacia la parte trasera del coche patrulla. Un sutil movimiento de cabeza, el único reconocimiento de la débil protesta de Miller. No se trataba de que ella fuera del FBI, eso estaba claro para todos. Ahora la multitud lo sabía, los otros oficiales lo sabían, y lo más importante, Miller lo sabía. Este no era un caso de identidad equivocada, se trataba de poder, se trataba de raza. Simone vio cómo se llevaban a Miller, su cuerpo dolorido por el asalto, pero su mente aguda y alerta se había enfrentado a esto antes, este prejuicio, esta hostilidad, pero nunca sino con alguien como Miller, un hombre que pensaba que su placa le daba derecho a tratarla con desprecio. Podía ver la conmoción en su rostro, la comprensión naciente de que su carrera, y tal vez más, había terminado, y por un momento sintió una fugaz sensación de satisfacción, pero fue rápidamente reemplazada por algo más, un agotamiento que corría profundo. Este incidente no fue aislado, no se trataba solo de una taza. Un momento, era parte de un sistema más grande, uno en el que había pasado años trabajando, tratando de navegar como mujer negra y agente federal, y ahora, incluso con su placa, incluso con su posición, no la había protegido de ser vista como una amenaza simplemente por el color de su piel. Davis abrió la puerta trasera del coche de policía, pero Miller vaciló, sus pies se clavaron en el lugar, sus ojos se movieron rápidamente en busca de algún tipo de escape, alguna forma de salir de este lío, pero no había ninguna. No quise lastimarla, dijo Miller con la voz quebrada. Pensé que se estaba resistiendo. Pensé que Davis lo interrumpió con una mirada aguda. Entra al auto, Miller, dijo su tono final, ya has hecho suficiente. Las piernas de Miller se sintieron débiles mientras se sentaba en el asiento trasero del coche patrulla. Su mente todavía daba vueltas. Su carrera se había construido sobre la autoridad, sobre el control. Nunca había cuestionado sus acciones antes. ¿Por qué lo haría? El sistema siempre lo había protegido. Pero ahora, cuando la puerta se cerró de golpe detrás de él, se dio cuenta de que la protección había desaparecido. El cierre de la puerta fue como el final de un capítulo, y tal vez el final de todo. El murmullo de la multitud se hizo más fuerte a medida que llegaban más oficiales a la escena. Esto no era solo un arresto, era un espectáculo. Miller podía sentir sus ojos sobre él, juzgándolo, y por primera vez supo lo que se sentía estar del otro lado de ese juicio. Dentro del auto, la mente de Miller corría. ¿Qué pasa ahora? ¿Podría explicarse? ¿Podría convencer al mundo de que todo esto era un malentendido? Pero en el fondo sabía que no había forma de explicar las imágenes que habían sido capturadas en innumerables teléfonos. Su racismo había sido captado en tiempo real, y ahora las consecuencias eran ineludibles afuera. El enfoque de Simone se desplazó a uno de los oficiales más jóvenes que se había acercado a ella con una expresión amable, ofreciendo tomarle declaración. Su voz era tranquila, respetuosa, un marcado contraste con la hostilidad que había experimentado antes. Se presentó como el oficial Bryant, y por un momento Simone sintió una pizca de esperanza, que no todos los policías eran como Miller, tal vez las cosas podrían ser diferentes, pero cuando empezó a contar los eventos de la última media hora, la
Realidad de la situación pesaba mucho sobre ella. Bryant tomó notas cuidadosas asintiendo en los momentos adecuados. Su preocupación era evidente, pero ella sabía cómo funcionaba este trabajo. El arresto sería noticia, habría indignación, tal vez Miller enfrentaría cargos, tal vez no, pero lo que pasó esta noche no cambiaría el hecho de que gente como Miller, siempre existiría gente que vio su negritud primero y su humanidad segundo. El pensamiento le revolvió el estómago, una sensación profunda y perturbadora que persistió incluso cuando los paramédicos la revisaron de nuevo. Era una agente federal entrenada para manejar situaciones de alta presión, pero esto era diferente, esto era personal, y cortaba más profundo que cualquier cosa que hubiera experimentado en el cumplimiento del deber. Necesitaré que vengas a la estación para dar una declaración completa, dijo el oficial Bryant, su tono suave, pero por ahora te conseguiremos la atención médica que necesitas. Simone asintió, su cansancio filtrándose en cada parte de su cuerpo. Quería protestar para decir que estaba bien, pero el dolor en su costado le decía lo contrario. No podía ignorar el daño que Miller había hecho no solo para ella físicamente, sino para la confianza que tenía en el sistema del que había trabajado tan duro para ser parte. Mientras subía a la parte trasera de la ambulancia, las luces intermitentes todavía iluminaban la noche. Simone miró hacia atrás al auto de policía, donde Miller estaba sentado. Su rostro era una máscara de miedo y arrepentimiento. Ella le había quitado su poder, pero la victoria se sintió hueca. Miller era un policía, un hombre en un mar de muchos, y aunque enfrentaría las consecuencias, el sistema que le permitió prosperar aún permanecía. La puerta de la ambulancia cerrada, la sirena sonando a toda velocidad mientras aceleraban hacia el hospital. Simone se reclinó cerrando los ojos por un momento, tratando de centrarse. La batalla no había terminado, no para ella ni para nadie que alguna vez hubiera estado en su posición, pero al menos esta noche se había hecho justicia, y por ahora eso era suficiente. Habían pasado semanas desde el día en que Simone, un agente del FBI, fue atacada por el oficial Miller al costado de esa carretera tranquila. El recuerdo todavía estaba fresco en su mente, aunque no por el dolor físico, sino por la profunda sensación de violación. Ella era una agente federal, una mujer que había dedicado su vida a defender la ley, y sin embargo el color de su piel la habían reducido a otro objetivo. Mientras estaba sentada en su escritorio en la sede del FBI revisando los informes finales del caso, Simone no pudo evitar reflexionar sobre cómo se habían desarrollado los eventos desde ese día. El archivo frente a ella detalla todo, cada paso en falso que el oficial Miller había tomado, cada queja que se había presentado contra él en el pasado, y ahora la culminación de su carrera, un cargo de asalto contra una mujer negra embarazada que, sin que él lo supiera, era un agente del FBI. Los dedos de Simone golpeaban ligeramente el borde de su escritorio. Su mente vagaba entre el aquí y ahora, y el recuerdo de ese puñetazo, el impacto de su agresión, y la comprensión instantánea de que su autoridad, su posición, no significaba nada a los ojos de un policía racista. La oficina a su alrededor zumbaba con el zumbido silencioso de los agentes de operaciones diarias en llamadas, papeles barajando, y el murmullo ocasional de conversación, pero Simone estaba sumida en sus pensamientos. Se había hecho justicia, al menos en parte. El oficial Miller había sido arrestado en el acto, acusado de agresión y rápidamente despedido de su puesto en el departamento de policía local. Los titulares habían cubierto la historia durante días y, aunque los medios se centraron en el hecho de que había atacado a un agente federal, Simone supo que el problema real era mucho más profundo que su título de trabajo. En los primeros 10 segundos de leer nuevamente las notas del caso, la mente de Simone vagó de regreso a la conferencia de prensa. Había sido un momento de alivio ver al liderazgo del departamento de policía asumir la responsabilidad, pero había una incomodidad persistente. ¿El resultado habría sido el mismo si ella no fuera un agente del FBI? La pregunta asintió, como lo había hecho desde ese día para muchas mujeres negras. La justicia nunca llegó. ¿Su caso habría recibido la misma atención si ella hubiera sido solo otra civil? ¿Miller habría sido responsabilizado o el sistema lo habría protegido? El gancho de ese pensamiento era imposible de sacudir. Su placa la había protegido, pero ¿qué pasa con los innumerables otros que no lo habían hecho? Keshild Simone se reclinó en su silla mirando la pila de documentos. Frente a ella había una nueva capa en su vida, ahora una conciencia de que ninguna cantidad de autoridad o rango podría protegerla completamente del racismo incrustado en las mismas instituciones para las que trabajaba. Ser una mujer negra en Estados Unidos significaba siempre caminar por esa delgada línea entre el empoderamiento y la vulnerabilidad, entre el privilegio de su posición y la amenaza de su color de piel. El golpe en su puerta la sacó de sus pensamientos. Era su supervisor, el agente Carlson, un hombre alto de unos 50 años con cabello canoso y reputación de ser directo, pero justo entró en la habitación con el aire de alguien que trae noticias importantes. Aunque su expresión permaneció tranquila, Simone en Carlson comenzó a acomodarse en la silla frente a su escritorio. Acabo de venir de una reunión con los jefes de departamento y la fiscalía del distrito. Simone levantó una ceja dejando el archivo a un lado y los
cargos se mantienen. Dijo que Miller será procesado por asalto. No hay duda al respecto. La oficina del fiscal se lo está tomando en serio. Saben que no hay forma de evitar esto. No después de todo lo que ha salido a la luz. Simone sintió una oleada de alivio, pero estaba teñida de una amargura que no podía sacudirse bien. Dijo en voz baja: se lo merece. Carlson asintió, pero hubo una pausa antes de que volviera a hablar. Hay algo más, dijo bajando ligeramente la voz como si la estuviera preparando para una verdad más dura. Los ojos de Simone se entrecerraron. ¿Qué es? Carlson suspiró. El departamento ha estado recibiendo resistencia. Hay una facción dentro del sindicato de policía que está tratando de pintar esto como un malentendido. Las manos de Simone se apretaron en puños debajo del escritorio. Un malentendido. Un policía la había golpeado por nada más que alcanzar su identificación, por atreverse a existir mientras era negra y estaba embarazada. Lo absurdo de eso dolió tanto como el recuerdo del golpe en sí. Déjame adivinar, dijo su voz acerada tratando de darle vueltas, temiendo por su seguridad. Carlson asintió con gravedad. Ese es el narrativa que están impulsando. Están afirmando que él pensó que estabas buscando un arma. Simone negó con la cabeza. La furia aumenta en su pecho. Por supuesto que sí, murmuró, porque esa es siempre la excusa. ¿No es así? El miedo justifica todo. Carlson se inclinó hacia adelante. Su voz bajó aún más. No vamos a dejar que ganen esto. El historial de Simone Miller habla por sí. Solo tiene un historial de quejas en su contra: uso de fuerza excesiva, comportamiento racialmente sesgado, y el hecho de que eres un agente del FBI. Bueno, va a ser difícil para ellos esconder esto debajo de la alfombra. Simone asintió con la mandíbula apretada. No debería ser necesario que yo sea un agente del FBI para obtener justicia, aunque, dijo su voz teñida de frustración. Ese es el problema. ¿Qué pasa con todas las demás personas a las que ha lastimado, los que no tuvieron el lujo de mostrar una placa? Carlson la miró por un largo momento. Su rostro se suavizó. Sé que, dijo en voz baja, tienes razón, no debería ser necesario eso. Hubo un silencio pesado entre ellos, lleno del peso de todas las verdades no dichas sobre el sistema que ambos trabajó en, el sistema que se suponía que debía defender la justicia, pero a menudo falló a las personas que más lo necesitaban. Simone siempre había conocido los desafíos de ser una mujer negra en la aplicación de la ley, pero este incidente había dejado al descubierto cuán profundas eran las grietas. Simone dejó escapar un suspiro lento tratando de estabilizarse. Así que, ¿qué pasa ahora? Carlson se enderezó y volvió a su comportamiento empresarial habitual. El juicio está programado para el próximo mes. El equipo de defensa de Miller argumentará que actuó en defensa propia, pero tenemos suficiente evidencia para contrarrestar eso. El video de su teléfono, las declaraciones de los testigos, todo está de nuestro lado, pero quería prepararlo para lo que viene. Se pondrá feo. El estómago de Joan se apretó al pensar que sabía cómo se desarrollaban estos casos, especialmente en los medios. Intentarían derribarla, cuestionar sus acciones, su carácter, cualquier cosa para hacer parecer que las acciones de Miller estaban justificadas. No importaba que ella fuera la víctima. A sus ojos, una mujer negra siempre era sospechosa. Estoy lista para eso, dijo Simone. Aunque una parte de ella no estaba segura de si eso era completamente cierto, ya se había enfrentado al peligro antes, tanto en el campo como en la cárcel. En su vida personal, pero esto era diferente. Este era un ataque a su identidad, a su propia existencia. Carlson se puso de pie dándole un asentimiento tranquilizador. Estamos contigo en esto, no estás sola, mientras salía de la habitación. Simone se reclinó en su silla de nuevo, mirando al techo. La lucha aún no había terminado, ni por asomo, pero estaba decidida a llevarla a cabo, no solo por ella misma, sino por cada mujer negra que alguna vez había sido deshumanizada, cada persona que había sido atacada por el color de su piel. Este juicio no se trataba solo del oficial Miller, se trataba de enviar un mensaje al sistema, un mensaje de que ya era suficiente, que las vidas negras, las vidas de las mujeres negras importaban. Mientras el sol comenzaba a posarse fuera de la ventana de su oficina, arrojando un brillo dorado sobre la ciudad, Simone sintió un renovado sentido de propósito. No era solo un agente del FBI, era una mujer negra que había sobrevivido a lo peor del sistema y ahora lucharía para cambiarlo.